Un muy afectuoso saludo para todos los que se deleitan con este video. Aquí vamos a mirar el desarrollo de la perspectiva teórica en mi proyecto o trabajo de investigación. Es la tercera etapa del proceso. Recordemos que la primera etapa es la formulación del problema, que parte de responder los 6 interrogantes de qué voy a investigar, cómo voy a investigar, por qué, para qué, en quiénes, cuándo y dónde. Dando respuesta a estas preguntas, concreto las preguntas de investigación y con ellas paso a la segunda etapa, que es la formulación de los objetivos y el análisis de la factibilidad del proyecto. La perspectiva teórica es fundamental en el trabajo de investigación porque proporciona el estado del conocimiento alrededor de la temática que estoy abordando con mi trabajo, a la vez que me suministra un sustento histórico de cómo han sido los desarrollos y los abordajes de esa temática. Vamos a empezar con la definición. Y digamos que teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas que tienen la capacidad de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. Esta conceptualización es la que dota a la teoría de la importancia que tiene en el trabajo de investigación, porque me va a permitir explicar los hallazgos de mi trabajo. Es un conjunto de constructos, es decir, conceptos vinculados, son definiciones, son proposiciones que presentan una visión sistémica de los fenómenos cuando especifican relaciones entre variables con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Yo investigo para explicar o yo investigo para predecir un comportamiento alrededor de un atributo, una característica o un fenómeno que yo estoy estudiando. La teoría entonces me permite explicar y sustentar esos hallazgos. La perspectiva teórica se convierte en un proceso en el desarrollo de mi trabajo porque exige una inmersión de parte del investigador que implica una lectura exhaustiva, un análisis de las lecturas desarrolladas para incorporarlas en mi trabajo. Desde esa óptica es un proceso, pero a la vez es un producto, y es un producto porque hace parte del informe final. Me permite la perspectiva teórica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes alrededor de la temática que estoy investigando. Aquí es muy importante clarificar que marco teórico es diferente de teoría. El marco teórico está ubicado en una perspectiva teórica que proporciona una visión de cómo encaja la investigación en el conocimiento. Me proporciona nuevas ideas y me permite conocer de primera mano los descubrimientos de otros investigadores que yo podría incorporar en mi trabajo, o incluso darme ideas que no tenía alrededor de cómo puedo solucionar el problema de investigación que estoy abordando. Primera conclusión: marco teórico y teoría son diferentes. Vamos a explicar las funciones que tiene la perspectiva teórica en mi trabajo. Una primera y fundamental es que orienta el estudio. Es decir, desde la perspectiva teórica, yo alcanzo a conocer
qué clase de estudios existen alrededor del tópico que estoy desarrollando. Esos estudios, con qué participantes y en qué contextos se desarrollaron, cuál fue el proceso de recolección de los datos, dónde se realizaron, qué diseños utilizó el investigador. Estos tips encontrados en la literatura orientan y guían mi estudio. La segunda función del marco teórico es que me ayuda a prevenir errores. Es decir, cuando yo hago una revisión adecuada de la literatura, detecto errores de otras investigaciones, no caigo en ellos y mejoro el resultado final de mi trabajo de investigación. Además, la perspectiva teórica me amplía el horizonte, me da una guía alrededor de cómo ha sido abordado el problema que yo tengo en la literatura. Me ubica, me centra, me focaliza. El otro elemento o función es que me ayuda a establecer las necesidades de investigación. Es decir, en qué temáticas debo abordar, qué elementos no había considerado que son importantes para contrastar, por ejemplo, mis hipótesis, para alcanzar mis objetivos o para cubrir el marco teórico. La perspectiva teórica también me inspira a nuevos estudios. Me ayuda en la formulación de hipótesis porque yo voy a encontrar en la literatura cómo fueron formuladas por otros autores, bajo qué teorías fueron desarrolladas y qué contrastes se hicieron. Y me provee un marco de referencia para interpretar los resultados de mi trabajo. Igualmente puedo contrastar las hipótesis que yo tengo planteadas y así yo no esté muy de acuerdo con la perspectiva teórica que se esté abordando en la literatura, de todas maneras me sirve como punto de referencia para conceptualizar y explicar los hallazgos de mi trabajo. Las etapas del desarrollo de la perspectiva teórica parten primero de una revisión de la literatura. Se clarifica, se enfatiza que la revisión debe ser selectiva. Yo no puedo disparar con regadera y tomar todo lo que encuentre en los buscadores tipo Google y Yahoo, porque eso me puede rebajar 3.000 o 4.000 referencias y voy a quedar inmerso en una cantidad de información que lo que hace es generar caos y confusión. Para ser selectiva tengo que elegir las fuentes. Hay unas fuentes primarias que están compuestas por revistas indexadas que tienen la bondad de que son formatos con mayor rigor científico porque son evaluadas por pares externos y de alguna manera garantizan que las metodologías, los objetivos y las teorías allí desarrolladas fueron evaluadas por terceros. Dentro de las fuentes primarias también están los libros, los expertos. Yo puedo consultar con profesores, consultores, empresarios alrededor de la temática que de primera mano han vivido las características que yo trato de explicar. Puedo asistir a congresos y a simposios que dan muchas luces e información sobre las temáticas que debo abordar. Para hacer una buena selección, lo primero que debo cuestionar es si la referencia que estoy abordando se relaciona con mi problema. Y si se relaciona con mi problema, tengo que responder ciertos interrogantes. Primero, ¿cómo se relaciona? ¿Tenemos un problema común? ¿La formulación de la pregunta es similar? ¿Tenemos objetivos parecidos? ¿Estamos utilizando la misma metodología? ¿El tipo de muestreo?
es decir, cómo se relaciona la referencia bibliográfica con el problema que yo estoy resolviendo. Segundo, qué aspectos trata, que pueden ser importantes para enriquecer el discurso en mi trabajo, para ahondar en las conclusiones o en las recomendaciones. El tercer elemento que debo considerar frente a la bibliografía que estoy evaluando es desde qué perspectiva esa fuente bibliográfica aborda el tema de mi investigación. Puede ser una perspectiva psicológica, antropológica, sociológica, legal, económica, financiera, administrativa, entre otras que usted puede encontrar y que puede relacionar. Esto le amplía el panorama porque le da nuevas ideas alrededor de su trabajo. Otro elemento a considerar es la cercanía o similitud que tiene esa fuente bibliográfica con el planteamiento que yo estoy desarrollando. Esto es importante porque me permite tener claridad alrededor de que puede que el problema que yo estoy tratando de investigar ya ha sido resuelto en la literatura y que yo tenga que dar un pequeño viraje o una adición a mi trabajo. Lo otro que debo analizar es qué semejanza puede tener la referencia bibliográfica, ya sea con el método de investigación que utilizó, con el muestreo que estamos utilizando, qué tan cercana está la fecha de publicación, qué rigor y calidad tiene el escrito que estoy evaluando, si es una investigación de corte cualitativo, cuantitativa o mixta. Es recomendable y deseable que las fuentes bibliográficas que incorpore en mi trabajo hayan implicado investigación empírica. Es decir, que en ese ejercicio se haya elaborado recolección de datos y su respectivo análisis. Ya las fuentes secundarias y terciarias, yo puedo acceder a bases de datos institucionales, las bases de datos del DANE, de las supersociedades, del Banco Mundial, y la terciaria, fuentes de información que otros investigadores han utilizado y que de alguna manera suministran en su trabajo de investigación. Luego de la revisión, que es un ejercicio exhaustivo, riguroso, analítico, que requiere tiempo. Uno de los problemas que hemos detectado en este ejercicio es que la mayoría de los estudiantes creen que el proceso de revisión es sencillo y no desarrollan el tiempo que se necesita para ello. Luego de la revisión viene la construcción del marco teórico. Esta construcción del marco teórico depende del grado en el desarrollo del conocimiento y de la organización. Cuando hablamos del grado en el desarrollo del conocimiento, puede que yo en la literatura encuentre que hay una teoría muy desarrollada que explica el fenómeno que yo estoy abordando en mi trabajo, o que existen varias teorías desarrolladas, lo que enriquece mi trabajo, lo que enriquece mi discusión. Cuando es una teoría muy desarrollada, debo tener la precaución de que de pronto el problema que yo estoy investigando ya sea muy trillado en la literatura, ya ha sido resuelto y no aporte nada. También puede que el desarrollo del conocimiento no tenga sino evidencia empírica. Esa evidencia empírica, cuando no hay muchos datos que estén en favor o en contra de lo que se está planteando, se convierte en una hipótesis. Yo lo puedo utilizar entonces en mi marco teórico como una hipótesis. O encuentro que hay varios trabajos que apoyan las hipótesis y entonces ya puedo hablar de una generalización empírica. Cuando ya la evidencia alrededor del fenómeno es muy abrumadora, se habla de leyes. También es posible que la perspectiva teórica en la literatura solo muestre descubrimientos parciales o guías no investigadas e ideas vagas. Significa entonces que mi trabajo no tiene que tener toda una teoría desarrollada, y eso ni lo hace mejor ni lo hace peor. La organización del marco teórico se puede hacer a nivel de vertebración, es decir, como un índice
o se puede hacer a nivel de un mapeo alrededor de temas o de autores. Bueno, con este video espero que se haya clarificado la diferencia entre perspectiva teórica, se le baje un poquito la angustia a muchos de los estudiantes que no saben cómo abordarlo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.